En esta mañana estamos aquí en mi casa y estamos tomando la oportunidad de este momento para preparar un mensaje para los hermanos de la Iglesia de las Marías y de Poza también. Y el tema en esta mañana lleva por título Victoria. Sabemos que la victoria es parte del creyente y tenemos que tener esta victoria presente en nuestras vidas. Por lo tanto, yo les invito a todos ustedes para que busquen en sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 10. Y leemos así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice Romanos 8, del 1 al 10. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Hoy estaremos discutiendo, como ya dije, el tema victoria. La victoria, según el diccionario de la Real Academia Española, la victoria es una acción que sale de lo más interno de nuestro ser. Nosotros tenemos que crear esa acción y tenemos que producir esa acción. Es una acción de vencer en una lucha, batalla, disputa o competencia, o guerra o pelea. Es un término que mayormente se utilizaba y se utiliza actualmente en todos los conflictos bélicos. En las guerras judías, esta palabra victoria se encuentra en casi todos los textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Según el diccionario teológico, la victoria es el resultado positivo que se obtiene en una lucha, y es nada más y nada menos que un triunfo, que es sinónimo de victoria. Tanto el triunfo como la victoria son sinónimos, pero es el resultado positivo que se obtiene en una lucha, en una guerra, en una pelea, en una batalla. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el éxito en un desempeño o acción, por lo general en lo militar. Recuerden que nosotros somos soldados de Cristo y somos militantes y somos milicia, y estamos en un ejército cristiano, en un ejército de Cristo que pelea contra las acechanzas del enemigo. La victoria es el logro alcanzado para obtener lo deseado, que deseamos la salvación de nuestras almas y deseamos estar con Jesús. Dice también que según la raíz etimológica hebrea, aramea, de la palabra victoria, significa salvación. La palabra salvación es una victoria, porque la victoria finalmente la obtendremos cuando estemos con Cristo en el tercer cielo. Cuando subamos a la boda del Cordero, cuando estemos en las mansiones celestiales, estaremos en total victoria, en perfecta victoria. Esa es la salvación de nuestras almas. Y la victoria es nada menos y nada más que la solución de un problema grave o liberación de un peligro.
El peligro latente que hay hoy día es el pecado, la muerte y la enfermedad, y perder la salvación de nuestras almas. Es el peligro más grande que tiene la humanidad actualmente. Perder la solución de una amenaza, de una situación difícil, es la liberación de la esclavitud y de la condenación del pecado. Y es el resultado, oigan bien, de la vida eterna con Dios dentro de su reino. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, hemos leído Romanos 8 y Romanos 8 nos dice claramente que esta victoria necesita una lucha entre nosotros y el enemigo de la justicia y Satanás, el infierno, los demonios. Tenemos que luchar contra todas esas huestes satánicas para poder lograr esa victoria. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino los que andan conforme al Espíritu. Hay que andar conforme al Espíritu y negarse a sí mismo y no andar conforme a la carne. ¿Por qué dice que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne? Lo dice así porque como somos seres humanos, somos personas que estamos aquí en esta tierra, estamos en este planeta, estamos viviendo una serie de sinsabores, tropiezos, hay luchas, hay batallas, hay peleas que hay que librar diariamente. Esto es una lucha que es continua porque diariamente hay que luchar. Descansamos por la noche porque el ángel de Jehová nos permite descansar. Si no fuera porque el ángel de Jehová no guarda nuestro sueño y no guarda nuestro descanso, estaríamos peleando 24/7. Eso lo sabe el Señor. Ahora, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, nosotros estamos sufriendo las consecuencias del pecado por cuanto Adán y Eva pecaron en el principio y desobedecieron el mandato de Dios y fueron expulsados del huerto de Edén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso es necesario que el creyente, el convertido, el evangélico, el cristiano, el profesante del evangelio de justicia, el soldado de Cristo, tiene que pensar en cosas positivas y pensar en cosas que agraden a Dios. Porque el pensar en la carne, el que piensa las cosas de la carne, piensa en las cosas del mundo, en las cosas que son de Satanás, en las cosas que son triviales, que son pasajeras, que son temporeras, esos pensamientos que vienen a nuestro diario vivir en nuestras mentes, pensamientos quizás de tener una casa de $1 millón, que eso no es malo, ni condeno al que la tenga. El que pueda tener una casa de 10 millones, amén, gloria a Dios, porque luchó, se sacrificó y trabajó para ello. Pero que nuestra mente no esté centrada en las posiciones y en las propiedades que podamos tener nosotros. Podemos tener un carro nuevo, podemos tener todo lo que podamos tener, pero hay que recordarse que lo que tenemos lo tenemos por gracia porque el Señor permite que lo tengamos. Si el Señor quiere que tengamos estas cosas, amén, porque nos las hemos ganado o las hemos trabajado, pero que eso no ocupe tu lugar, no ocupe tu tiempo, no ocupe el lugar de Cristo Jesús en tu corazón, que tu corazón no se llene de las cosas materiales antes que de las cosas espirituales. Por eso dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En otras palabras, el pensamiento de esos hombres, el pensamiento del hombre que piensa en lo material, está continuamente pensando también en el mal, porque su pensamiento no está centrado en la palabra, no está centrado en la coinonía de los hermanos, no está centrado en poder hablar con Dios, en poder leer la palabra, estudiar la palabra, no está concentrado en perseverar en la fe de los santos, no está concentrado en el evangelio de justicia, está concentrado en las cosas materiales. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice aquí el versículo número 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto, oiga bien, la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Por qué la mente carnal? Porque la mente carnal es aquella que produce pensamientos carnales. Hay que tener la mente espiritual y pensar en cosas afables, en cosas honestas, en cosas sanas, en cosas santas, en cosas que agraden y alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Los que viven según la carne, versículo número 8, no pueden agradar a Dios. El vivir en la carne, el vivir materialmente, en forma material, no agrada a Dios. Por eso que
en la humanidad del hombre, el creyente que es nacido de nuevo, que nace del agua y del Espíritu, que es criatura nueva en Cristo Jesús. Eso trató de Jesús explicárselo a Nicodemo, y Nicodemo no pudo entender al principio, pero fue cayendo en tiempo poco a poco. El vivir en la carne y no nacer de nuevo, no ser criatura, no ser redimido, no ser lavado con la sangre de Cristo, que no haya una propiciación, que no haya una expiación por nuestros pecados, nos pone a nosotros en peligros, nos pone en peligro de poder perder la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, amados hermanos, sabemos que estos peligros son latentes en cada corazón, en cada vida, en cada momento. Yo tengo que guardar la salvación de mi alma. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, por cualquier error, por cualquier cosa que yo cometa delante de Dios, que a Dios no le agrade, si viene el Señor en ese momento, me quedo aquí en esta tierra. Por lo tanto, hay que entender eso. La vivencia, la vida tiene que ser espiritual, y lo espiritual busca las cosas de arriba, las cosas del reino, las cosas del cielo, las cosas del evangelio, las cosas que agradan a Dios. No vivimos según la carne. Nosotros, los cristianos, los creyentes, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Yo vivo según el Espíritu, porque el Espíritu habita en mi corazón. El Espíritu Santo de la promesa vino a mi corazón en el momento que yo acepté a Jesús. El Espíritu Santo está en mi vida. Por lo tanto, ya yo no pienso en las cosas de la carne, sino en las cosas espirituales. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, yo tengo que estar seguro que el Espíritu de Dios mora en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, es un peligro inminente, es un peligro palpable el que no vivamos con el Espíritu de Dios y que no estemos en victoria. Por eso dice bien claro que la solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación que nos lleva a la muerte espiritual y a la muerte carnal y nos lleva al mismo infierno y al lago de fuego y azufre. Eso es bíblico, eso es escritural, eso es teológico, eso está en la palabra del Señor. Es importante saber que nuestras vidas están sujetas a que nosotros voluntariamente, por eso tenemos un libre albedrío, que es la capacidad que yo tengo como ser humano de poder decidir entre lo bueno y lo malo. El libre albedrío me permite a mí hacer las cosas malas o hacer las cosas buenas, me permite a mí adorar y alabar a Dios o maldecir también, me permite a mí mirar correctamente o me permite a mí mirar incorrectamente, me permite hablar correctamente o me permite hablar incorrectamente, me permite caminar, hacer las cosas en forma mala o en forma buena. Por eso es necesario que el creyente tiene que ser un creyente alineado conforme a la palabra. Mi vista tiene que estar alineada conforme a la palabra. Yo no puedo mirar como miran los impíos, no puedo hablar como hablan los impíos, no puedo caminar donde caminan los impíos, no puedo visitar lugares que los impíos visitan. ¿Por qué? Porque eso a Dios no le agrada. Y Dios es celoso y es un Dios fuerte, un Dios que se enoja, que se irrita y se aira con ese tipo de conducta y comportamiento que desagrada a Dios. Sin embargo, dentro de esta explicación también nos habla acerca de la santidad. Ya hemos hablado anteriormente acerca de la santidad. La santidad es separación total del pecado y del mundo. Es unión con Dios. Es un caminar que agrada a Dios. Son los actos y los resultados de una vida de compromiso con Dios, que Dios en nuestro corazón nos hace a nosotros hacer las cosas buenas que agradan a Dios. Sin embargo, si vivís, dice el versículo 13, si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, moriremos espiritualmente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, viviremos si hacemos morir las obras de la carne. En la carne hay muchos frutos, tanto así que esos frutos hacen que el hombre pierda la salvación de su alma. En el ser humano puede alcanzar los frutos del Espíritu, que son los que nos acercan a Dios y nos llevan al reino de justicia y nos llevan a una total salvación y santidad y a una total victoria. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en el momento que aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador personal. Cristo nos selló con su Espíritu Santo, nos lavó con sangre preciosa, nos hizo nueva criatura. Somos hombres y mujeres nuevos. Estamos dando testimonio. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo hace que se le denomine a esto, a Cristo mismo, un Salvador. Y esta victoria es la que nos da a nosotros la salvación de nuestras almas. Y cuando somos salvos y heredamos la salvación y somos sanos por dentro y somos sanos por fuera, y no hay nada que impida y que se tropiece en nuestro camino para alcanzar esa gloria y para alcanzar esa comunión y para alcanzar ese don de intimidad con Dios tanto de día como de noche, estamos en total victoria delante de Cristo de la gloria. No hay nada que nos pueda vencer, no hay nada que pueda perjudicarnos. Podremos estar encarcelados, podremos estar en persecución, podemos tener amargura, puede venir lo que venga, el coronavirus, puede venir el ébola, puede venir el SIDA, el parásito, el virus, el germen, creado por el hombre o no creado por el hombre, puede llegar a nuestras casas, y dice la palabra en el Salmo 91, que no tocará nuestras moradas. Eso es palabra de Dios y es promesa de Dios. Por lo tanto, el Señor ha prometido para nosotros darnos victoria, tanto en esta crisis actual que estamos viviendo como en otras crisis. Sabemos que el mundo ha pasado por sinnúmero de crisis y a todas ellas han sobrevivido el pueblo de Dios, ha logrado sobrevivir a estas crisis. Hemos pasado por guerras, conflictos, luchas, batallas. Hemos visto recientemente en estos momentos contemporáneos, hemos visto la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hemos visto guerras en el Medio Oriente, hemos visto la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, hemos visto el alcance que ha tenido el SIDA sobre toda la humanidad, los millones que ha matado, pero el pueblo de Dios no ha sido contagiado con el SIDA. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no participa de las obras de las tinieblas y no hace las cosas que hace el hombre inconverso, el hombre impío, el hombre pecador. Si el creyente optara por hacer las cosas que hace el hombre pecador, tuviera quizás SIDA y moriría tanto espiritualmente como materialmente. Por eso es importante que entendamos que mientras estemos atados y ligados a la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo esté en nuestras vidas, lavándonos continuamente, limpiándonos de todo pecado, nos esté santificando todo nuestro ser por entero, desde la molleja a la cabeza hasta la punta de los pies, y que en nuestros labios haya una adoración y una alabanza, vamos a estar protegidos y la cobertura de Dios va a estar sobre cada uno de nosotros. No hay que tener miedo. No hay que ponerse mascarillas, no hay que ponerse guantes. Que lo quiera hacer lo puede hacer por cuestión de salud o por cuestión de higiene o por cuestión de cumplir con unas normas sanitarias. Yo no uso mascarilla ni uso guantes, mi esposa, los de mi casa, mis hijos, mi familia, no usamos mascarilla ni guantes. Vamos a todos lugares que la ley nos permita ir. Y estamos dando testimonio de que el Señor nos ha protegido y el Señor nos guarda. Claro está que tenemos una precaución y tenemos una obligación ministerial que cumplir con el gobierno, porque dice la palabra en el libro de Romanos que tenemos que obedecer también las autoridades que están establecidas, porque son autoridades de Dios y Dios las estableció y las puso ahí para gobernarnos a nosotros y tenemos que respetarlas. Y si dice que tenemos que utilizar X o Y higiene o X o Y sanitación en nuestro cuerpo, hay que usarlo en la medida que podamos. Hacer uso de estas normas y de estos reglamentos, los podemos hacer. En eso no hay pecado. En eso no hay pecado. El pecado está en hacer las cosas contrarias a lo que dice la palabra y a lo que dice el Señor. Pero estemos confiados en la palabra, porque la victoria es nuestra y la victoria está para cada uno de nosotros y para ti también. Tenemos que tener en mente que la salvación de nuestras almas hay que cuidarla, como dice el apóstol Pablo, con temor y con temblor. Hay que cuidarla, porque la salvación no se hereda, la salvación se gana y hay que luchar por ella. Hay que luchar en comunión, en oración, en ayuno y vigilando y velando en todo tiempo, porque las artimañas del enemigo están por doquier para hacernos caer y para tentarnos. Y en eso estriba la victoria, en poder luchar, en poder pelear, en poder competir contra estas acechanzas del enemigo. Tenemos que luchar contra el enemigo y contra el infierno y contra los ángeles caídos, las malicias y los demonios, porque ellos nos van a hacer caer.
nos van a hacer tropezar, nos van a hacer errar de nuestra fe y muchos apostatarán de la fe. Dice la palabra que si estos días no fueren acortados, muchos se perderían. Por causa de los escogidos, los días serían acortados. Esto no es eterno, hermano. Esto es temporero. Esto es algo que el Señor ha permitido en su voluntad permisiva. Ha permitido esto para alertar, despertar y mover al pueblo de Dios a oración y ayuno y a búsqueda espiritual constante. A eso hay que entenderlo así, amados hermanos. Hay que entender que estas cosas tienen un propósito y todas las cosas obran para bien. Por lo tanto, amados hermanos, quería dejarles estas breves palabras a ustedes. Dios ha puesto esto en mi corazón, así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Será hasta la próxima transmisión, donde estaré exponiendo un estudio bíblico también. Y esto lo hacemos para darle gloria y honra a Dios, y cumpliendo con el compromiso que nos ha pedido el anciano, el reverendo Hernán Cardona, de que todos los obreros y todos los pastores tenemos que publicar mensajes, estudios bíblicos, seminarios, tenemos que esparcir la palabra y llevar la palabra a todos nuestros feligreses de nuestro movimiento, aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y lo estamos haciendo así en obediencia para agradar a Dios primeramente y para darle la gloria y la honra al Señor. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Será hasta la próxima transmisión.